Amigos de YouTube y Google que nos ven en cualquier parte del mundo, como siempre aclarando rápidamente que esto no es periodismo en el sentido convencional de la palabra, es redes sociales, somos ciudadanos normales, eso creo yo, que platicamos con los actores políticos a través de mi persona para que ustedes a través de internet puedan verlo, con la ventaja de que esto no tiene límite de tiempo, permanece para la eternidad en internet y lo pueden ver hoy, mañana, pasado, en partes o como ustedes guste. En esta ocasión estamos aquí en el Salón del Pleno del Palacio Legislativo del Estado de Guanajuato y quiero agradecer mucho al maestro Marco Antonio Miranda Mascorro, diputado por el Partido Alianza, que nos hace el favor de platicar con ustedes. Diputado. Muy buenas tardes, quiero saludarte. A tus órdenes. Diputado Marco Antonio Miranda Mascorro, yo quisiera preguntarle primero cuál es algo de su historia política. Yo sí la conozco, pero la gente que lo está viendo no. Mi historia política inicia, de hecho, como maestro en lo que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene una estructura en donde tenemos representantes de escuela. De ahí hay un grupo de escuelas que se juntan en zonas escolares y se llaman comités delegacionales. Ahí inicié yo, siendo secretario general de una zona de primarias en León, en la zona 102 de la ciudad de León en el año 82-83. Posteriormente, ya en el 90-94, fui representante sindical, coordinador regional de León y ocupé varios cargos hasta el que me hicieron el favor los delegados en el año 2008-2012 ser secretario general de la sección 13 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en Guanajuato. Hemos participado con Nueva Alianza, somos delegados nacionales y consejeros nacionales del partido Nueva Alianza. Hemos definido lo que es la plataforma, el esquema de trabajo del partido y ahora en la actualidad, gracias a la voluntad de la ciudadanía y de los maestros que se involucraron mucho, a lo que yo les agradezco, somos diputados en la representación parlamentaria en esta 62ª legislatura del Congreso del Estado. Oiga, diputado Marco Antonio Miranda Mascorro, de este año estamos empezando apenas a empezar antier, el sábado, empezaron el primer periodo de este segundo año legislativo, acaba de concluir el primero, obvio, ¿verdad? Está empezando el segundo. Usted como diputado, pero como ser humano, ¿qué es lo que más le ha llegado, lo que más le ha sentido, lo que más le ha marcado de este primer año legislativo? Yo creo que lo que más ha marcado a la representación parlamentaria en Nueva Alianza y a su servidor, sobre todo es la condición humana. Hoy la población de Guanajuato nos encontramos en condiciones de pobreza de manera muy difícil, que ojalá pudiéramos contar con el consenso de la mayoría de los diputados para sacar proyectos, iniciativas en beneficio de ellos. Porque si no atendemos este tipo de circunstancias, vamos a seguir desgastando el tejido social. Y hoy el tejido social es un insumo que trae consecuencias muy negativas para la evolución desde el punto de vista social, independientemente de otros temas, ¿no? Pero a mí algo que me llama mucho la atención es eso, lo que es la situación de pobreza, el tema educativo. El tema educativo es algo que tiene productos a largo plazo y que necesitamos diseñar políticas públicas que nos permitan elevar los diferentes indicadores desde el punto de vista educativo, que muchos no lo han entendido, pero si nosotros le abonamos a un proyecto a largo plazo, pudiéramos ir generando la nueva generación del progreso de los guanajuatenses. Estamos hablando de 20, 21 años, pero con una política educativa bien definida. Perdón. Maestro Marco Antonio Miranda Mascorro, ¿qué tan difícil resulta obviamente tener un solo voto ante una mayoría cuando tiene que usted que presentar sus iniciativas? Yo parto y respeto mucho la decisión mayoritaria en la democracia, ¿no? Nosotros proponemos una iniciativa y ya la democracia del Congreso determinará si procede o no procede. La propuesta nuestra, la gran mayoría, por no decir que casi el 99% van enfocadas de beneficio hacia la gente. ¿Sí? Entre ellas citaremos, por ejemplo, la del uso del Internet, ¿sí? El uso del Internet para la población que en comisiones pues, no tuvo la aceptación de la mayoría, pero que estamos convencidos que es una herramienta muy interesante de información, bien canalizada y también bien utilizada, puede ser un recurso
muy favorable para lo que es la tarea educativa, entre algunas. Y aparte de esa del Internet, ¿cuáles iniciativas más han metido ustedes? Pues hemos propuesto iniciativas en ese sentido muy social, otras que generan polémica, porque ahorita es debate nacional e internacional, lo que es el uso de la marihuana desde el punto de vista medicinal. Hoy en el DF y en otros, los actores políticos están en el debate, ¿no? Y nosotros tenemos única y exclusivamente la idea de que se instruya para que pueda revisarse cuáles son las cualidades, que el control del Estado lo tenga en esas condiciones y que haya una situación regulatoria, pero única y exclusivamente como uso medicinal. Eso ya no se ha pasado a comisión, presumimos cuál es el dictamen en base a la posición que se fija desde el punto de vista de los actores políticos, pero yo voy en una reflexión más allá. Hoy, si nosotros salimos a la calle y en los planteles de Guanajuato, nos vamos a encontrar cada sorpresa, ¿no? Cada sorpresa que el uso de enervantes y de drogas llega a tal medida que el mejor tema de poder resolverlo es educando, de que el ciudadano, y en este caso el educando de las escuelas, pueda discernir entre lo que sí puede hacer y no puede hacer en una situación muy concreta, porque de otra manera, regulándolo, a veces entramos al esquema del mexicano, ¿no? Lo que más nos prohíben es lo que más hacemos. Claro. Además, en esta iniciativa está ocurriendo un fenómeno a nivel mundial más allá, ¿no? Porque usted la proponía, me corrige si me equivoco, para usos medicinales, pero la tendencia en el mundo es permitirla completamente para uso medicinal o para consumo. No, de hecho la tendencia a nivel mundial y en el país también va para consumo. Ya tenemos en Estados Unidos ya algunos lugares que ya está autorizada, ya con reglamento y muy especificada. En Uruguay es el mismo caso. Hoy en el DF es parte de la discusión que se da al interior del grupo de los legisladores en el Distrito Federal. Y bueno, pues ahí está el debate, ¿no? Y los actores políticos se pronuncian, ¿no? Tenemos gente a favor y gente en contra. Por eso yo recalco mucho. Aquí el problema de prohibir va en función de la calidad que el individuo puede discernir de tomar o no tomar. Y eso tenemos que entenderlo desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de la formación integral del ser humano. Exacto, porque, bueno, yo siento que el gobierno no puede ser papá. O sea, que el gobierno cumple como con el tabaco, ¿no? Yo te aviso que el consumo de este producto te es dañino para tu salud, pero ya dependerá de ti usarlo o no usarlo. Efectivamente, por eso hablamos del ejercicio del poder y de la autoridad. Va en función de cómo lo ejerces y quién es el beneficiario, ¿no? Pero si nos asumimos en una actitud, vamos a llamarle paternalista, de lo que es bueno, humano, yo como gobierno, hoy lamentablemente, de veras, socialmente tenemos conflictos muy serios. Sí, tenemos conflictos muy serios, que si no revisamos a fondo el diseño de las políticas públicas en los diferentes temas, nos podemos ir poco a poco degradando más. Y para mí el tema cultural es fundamental, para que en este caso, y lo digo desde los niños que están en la escuela normal y regular, puedan ir discerniendo entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque hoy es lamentable, tenemos un promedio de 10.500 escuelas en Guanajuato y hoy datos estadísticos nos revelan situaciones que debemos de cuidar. No es el ataque contra nadie, porque finalmente hoy puedo yo estar en un lugar, a lo mejor vivir muy tranquilo, pero los temas de seguridad o inseguridad de todos se dan en todos los espacios. Y es un problema, pues la verdad, de vertebrar políticas públicas diseñadas donde sumemos esfuerzos todos juntos, porque si no, esto se va a ir degradando cada vez más. Y además que el gobierno no puede actuar como papá, entraría el problema ético o filosófico o moral de cuál es el bien y cuál es el mal, ¿no? De acuerdo a la tendencia de cada gobernante. Ahora, para alguien de izquierda podrá ser bueno una cosa, para alguien de la derecha podrá ser mala. Claro, efectivamente. Y acá hablamos de proyectos ideológicos, ¿no? Pero aquí lo que debemos de cuidar mucho es el bienestar de la propia sociedad. Y hoy tenemos en promedio 5 millones de guanajuatenses, con 2.8 de gentes en pobreza, con 1.8 de jóvenes de 12 a 29 años. ¿Cuál es la expectativa que puede tener un joven
que está en esta edad desde el punto de vista de la formación, cuál es la oferta en el trabajo que puede tener, y a lo mejor lo estamos encaminando pues, a ser desempleados, ¿no? O andar, como ya se están muchos, en el tianguis, en el taxi, y no tenemos un proyecto de vida desde el diseño de las políticas públicas que lo podamos armar, o al revés, lo podemos acotar, ¿no? Porque podemos hasta cierto punto obligar a la ciudadanía a comportarse de acuerdo al marco legislativo que uno quiera. Y yo creo que es equilibrio para nosotros. Y eso en el mejor de los casos, cuando pueden aspirar a ser taxistas o a poner un negocito ambulante. Hay casos en que está tan marginado que no pueden aspirar a una licencia de conducir ni tienen los conocimientos más elementales para nada. Por esa razón, o sea, yo vuelvo a ratificar, Nueva Alianza tiene como enfoque totalmente un enfoque ciudadano, ¿sí? Que somos uno de 36 y a los cuales respetamos a todos los demás, pues nosotros seguiremos presentando iniciativas y ya la democracia al interior determinará qué es lo que procede y qué es lo que no procede, ¿no? Por ejemplo, hicimos una también sobre la propuesta de modificación para lo que es el nombramiento del órgano de fiscalización, el voto secreto aquí en el Congreso. Somos partícipes de la democracia, ¿no? Una democracia participativa, abierta, donde la libertad de la persona sea la que conduzca su decisión, pero también en el marco institucional, en el marco de las instituciones. No nada más una libertad en decir yo esto, lo otro, no. Tenemos que tener una libertad bien entendida. Diputado, hay una situación que parece muy absurda, pero usted presentó la iniciativa y creo que no prosperó, la de que tenemos que contar con más centros hospitalarios de tipo psiquiátrico. Según tengo yo entendido, nada más tenemos uno, el de San Pedro del Monte, que tiene 20,000 años ahí de existir. El gobernador Corrales Ayala lo remodeló hace 27 años. Sí, efectivamente, nosotros presentamos esa iniciativa el año legislativo pasado. Por ahí todavía está en proceso de revisión en los dictámenes, implica presupuesto, pero hoy el argumento más importante para nosotros es la salud mental también de la gente. Hoy, producto de lo que hoy vivimos, vemos y cómo estamos, se generan situaciones de conducta en el propio ciudadano que detonan a veces en posiciones de bipolaridad, en el estrés, en enfermedades propias de quienes son estos tipos de instituciones especialistas que atienden, y son porcentajes a veces muy altos que también traen su consecuencia en el comportamiento social, ¿no? Sí, porque definitivamente primero resulta absurdo que un estado con casi 6 millones de habitantes tenga un hospital psiquiátrico, a menos que partamos de la base de que somos un estado con mucha salud mental y somos muy ecuánimos y objetivos. Y la segunda, creo que usted es lo que nos está indicando, necesitamos también sistemas preventivos, ¿no? Curativos, no nada más encerrarte cuando ya perdiste el contacto con la realidad, que es ya la insania mental absoluta, sino tener sistemas preventivos para evitar ese estrés que nos está matando a todos, el abuso de las drogas, el alcoholismo, que es tremendo, algo que prevenga esto, ¿no? Para una sociedad más sana mentalmente, porque van en un coche, y ha pasado frecuentemente, y por una tarugada, perdón la palabra, de tránsito, se baja y lo mata. Por eso hablo, o sea, hoy vivimos en una sociedad muy dinámica, y hablar en una sociedad muy dinámica tenemos que vertebrar todas las políticas públicas en beneficio de la propia sociedad. Para nosotros vemos dos proyectos muy claros y muy marcados. Un proyecto eminentemente social y un proyecto donde no choca con lo que es la iniciativa privada. Yo creo que tenemos que conjuntar esfuerzos para que tengamos condiciones totalmente diferentes, ¿no? Por eso hablo de diseño de las políticas públicas donde se junten, porque si las rutas son las diferentes dependencias por rutas separadas, a lo mejor no podemos atenderlo. Y pongo un ejemplo, hoy el tema educativo, si no se reúne lo que es educación, seguridad, salud y el deporte, ¿qué tipo de perfil de estudiante vamos a tener? Y prevenir, de esa manera, buscaríamos la manera de prevenir, porque si al adolescente o al joven o al niño desde chico le empezamos a manejar circunstancias propias, pudiéramos evolucionar socialmente diferente. Pero luego pues, tenemos visiones muy particulares que
que no han sumado a los esfuerzos para sacar adelante las cosas. Sin que esto sea una crítica, somos a veces muy dados a expresar nuestro comentario de manera muy respetuosa, y el diseño de las políticas públicas le corresponde, en este caso, al Ejecutivo Estatal y al Federal. Maestro Miranda Mabascorro, yo quería preguntarle o pedirle que si nos pudiera comentar algo. Espero tener ya pronto el disco de su intervención aquí atrás en el podium legislativo, en la tribuna, del pasado sábado, en el posicionamiento que hizo cada partido político ante el inicio del periodo ordinario de sesiones. ¿Nos puede comentar algo al respecto? Nosotros vamos fundamentalmente en el tema de la transparencia, en el tema educativo, vamos también con la agenda de apoyo en el sentido de las reformas que a nivel nacional se han generado en la elaboración de las leyes secundarias, con una agenda propia en el Estado, y el Estado tiene condiciones diferentes. Yo concibo un país en 3 Méxicos, el México del Norte, el México del Centro y el México del Sur, y lo digo desde el punto de vista hasta cultural e ideológico. Un México del Norte más abierto, con una posición muy diferente, un México del Centro con una posición conservadora en ese sentido y con los rangos propios que se manifiesta, y un México del Sur rezagado, que ojalá pudiéramos sumar las posiciones y poder sacar, independientemente de las propias condiciones económicas, políticas, sociales y geográficas de lo que se vive, poder ir sacando lo mejor provecho, ¿no? Y del posicionamiento del sábado va en ese sentido. Sí, nosotros hablamos de transparencia, de democracia, atendiendo la agenda local y la agenda nacional. Maestro, estaba yo pensando, por eso me quedé en lo que estaba usted diciendo. Dije, antes había un México del Norte y un México del Sur, sobre todo en la cuestión económica, pero como que ahora la pobreza nos está igualando, ¿no?, a todo el país. Pues es que lamentablemente hoy los casi 115 millones de mexicanos, los 5.3 o 5.5 de guanajuatenses, las desigualdades son muy marcadas. Y yo no hablo, ¿no?, de la gente que de alguna manera su trabajo le ha dado la oportunidad de generar, qué bueno que se da en ese espacio. Sí hablo de la situación de las políticas que el gobierno debe de asumir para buscar equilibrios. De otra manera, lo que antes se conceptualizaba entre lo que es clase media, alta y baja, yo creo que hoy la media se está yendo a la baja y estamos haciendo, pues, una fábrica de pobres. Generalmente, bueno, a nivel mundial el neoliberalismo, cuando es muy voraz, es lo que produce, ¿no?, a nivel mundial, pobres y más pobres y más pobres. Pues es que finalmente son los proyectos económicos y políticos que se determinan y que le dan rumbo, ¿no? El vivir en el aldea global, en lo que hoy tenemos, a veces nos detona cinturones de miseria muy marcados, ¿no? Y veamos, de los 46 estados que tiene nuestro municipio, vamos a Tarjea, es un municipio que ahí primero tenemos un fenómeno de inmigración muy grande. ¿Sí? Los hombres se van a Estados Unidos, se quedan las mujeres con los hijos. Hay un problema grave de alcoholismo entre los adolescentes. Y si no abrimos los ojos, ¿qué futuro nos va a tocar a esas gentes? Pongo como eso como ejemplo. ¿Sí? Nos vamos al propio León, que es la ciudad aparentemente más importante. Nos vamos a los alrededores de León y vemos cuántos leones tenemos, ¿no? Una diferencia muy fuerte y muy clara, y eso es lo que más atendería Nueva Alianza en ese sentido. Estamos entendidos que a veces el recurso, hoy por ejemplo en promedio casi 62.200 millones de pesos, que es lo que se ejerce este año en las diferentes dependencias, es un recurso que no va a alcanzar, pero a lo mejor tenemos que potenciar mucho a qué le vamos a inyectar el recurso y dónde lo vamos a aplicar para poder buscar más equilibrios. Sí, porque, bueno, regresaríamos a lo mismo, ¿no? Educación. Si no hay educación, no hay progreso, la gente se queda estancada, pero es muy complejo el problema, ¿no? O sea, la miseria total, porque estamos hablando de cuando la gente tiene que vivir en un cuarto de 4x4 con láminas de cartón, con trabajos pueden comer, drogas que son más acelerantes del deterioro mental, como es el cemento, el tiner, que en unos cuantos años ya son retrasados mentales. El papá es alcohólico, la mamá es drogadicta, el papá violó y eso pasa en cualquier
Entonces está muy complejo, ¿no? Pues yo creo que la situación es compleja y para mí la base central va en dos ejes. El primer eje es la familia. Sí. La familia de hace 30, 40, 50, 60 años, la de este momento también, y como la que va a ser en el futuro va a ser diferente. Entonces tenemos que buscar el segundo eje, el diseño de las políticas públicas que nos permita primero resolver el bienestar de una familia. Una familia resolviendo sus necesidades básicas va a tener condiciones diferentes. Por eso hablo yo de vertebrar las políticas públicas. Ya sobre los problemas de carácter social, de inseguridad, de drogadicción, del bajo indicador en el tema educativo no nos va a dar resultados si no le metemos realmente al tema. Pero si nosotros buscamos nada más año con año o sexenio tras sexenio, no poniendo en el centro del debate el perfil de un egresado de una escuela y generando empleos, generando expectativas de vida, pues no lo vamos a cambiar. Pero además no podemos pensar de manera tan cerrada de que yo, posición X, presidente municipal, yo, posición gobernador o presidente de la República, termino, ¿no? Tenemos que hacer una política de Estado más allá. ¿Cuál es el tipo de proyecto de país que queremos? ¿Cuál es el tipo de proyecto de Guanajuato que queremos? Pero no con una visión muy corta, porque eso nos mete a políticas trienales o sexenales que no resuelven de fondo, ¿sí? Y ya no hablemos de partidos políticos, hablemos de lo que buscamos de fondo. Por eso hablamos de políticas que generen una política de Estado a largo plazo. Porque si no llega un modelo, en 6 años ya se cambió y se quedó el espacio nuevamente un vacío en el interior que conlleva y lleva a un simple ciudadano a poder interpretar, pues ¿qué hacen por mí, no? ¿Sí? Por eso el centro del debate para nosotros es el ciudadano, es la gente. Y no riñe con el que tiene recurso económico como el que no tiene, porque al final ambos tienen o tenemos problemas. ¿Sí? Si no lo atendemos, de veras, por eso se genera desesperanza, por eso se genera rechazo a las instituciones, porque existe un rechazo a las instituciones, no hay credibilidad en las instituciones, pero además llegamos a un efecto de descalificación que la verdad no nos lleva a ningún lado, ¿sí? No nos lleva a ningún lado. Descalificar al de enfrente o a tu oponente, pues no te lleva. Que la estrategia sea esa, la verdad no construye desde el punto de vista nuestro. Sí, el famoso dicho popular mexicano, no primero comer que ser cristiano, o sea, primero hay que darles bienestar elemental, pues para que tenga siquiera fuerzas para llegar a la escuela, para que tenga un poquito de capacidad intelectual para poder asimilar lo que está aprendiendo. Si vive en la marginación total, no va a ser la educación. Hoy los números duros son muy fuertes, Hoy que se están desahogando foros, por ejemplo, sobre la ley de la juventud, el tema central de los jóvenes es el empleo. Es la experiencia laboral que no tienen, no los contratan. Aparte, pues es un sueldo decoroso donde ellos puedan tener condiciones diferentes, ¿no? La otra, las situaciones de pobreza. Tenemos 2.8 millones de pobres en Guanajuato. En el país tenemos casi 52, 55 millones. ¿Sí? O sea, tenemos que tener una visión de dar una esperanza y de una posición diferente a la gente, porque si no, no tenemos otra opción, ¿sí? Seguiremos generando condiciones pues, de pobreza que retribuyen en otras cosas. Que esto sea soñador, tenga una utopía o algo, yo quisiera ver al hombre más rico vivir y transitar tranquilamente en el país, o al más pobre que viva en una casa de cartón. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa? O sea, vámonos más allá. No es la temporalidad de una representación popular o la temporalidad de un cargo lo que nos puede hacer sentir muy bien, sino qué dejas en el camino. Un país con la mitad, casi la mitad o la mitad de la población en pobreza, pues es porque algo está mal, algo está fallando definitivamente. Oiga, diputado, y en este año, en este periodo nuevo, ¿qué expectativas tiene? ¿Algún tema especial de importancia que vaya, algo que le interese más a usted que vaya a presentar? Yo lo decía nosotros vamos a trabajar la agenda nacional del partido y las reformas estructurales, independientemente de hoy del debate, que si tienen esto, que si no. Ahí me queda claro que las reformas estructurales a nivel nacional
Los resultados no se van a ver ni en 2 ni en 3 años. Vamos a ver resultados y los hechos en una temporada a más largo plazo. En la agenda local nosotros seguimos impulsando la transparencia mucho, porque para nosotros es clave, ¿sí? La democracia en ese sentido no nos, ¿qué dijéramos? No nos llama la atención el que presentamos una iniciativa y nos digan que no pasa. No, yo creo que es parte del juego democrático y hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo. Hoy la democracia, tenemos en el país aproximadamente 80 millones de electores. Guanajuato tiene un promedio de 3.8 de electores. Aquí lo importante es que el ciudadano y el elector sepa realmente cuál es el proyecto que quiere de país y quién lo puede empujar. Pero también que como representantes populares veamos, por parte de la ciudadanía, seamos observados de cuál es nuestra conducta desde el punto de vista político, para que en base a ello pudiéramos ser cuestionados y, ¿por qué no, rendir cuentas con la gente? Sí, porque definitivamente, como usted dice, tiene toda la razón del mundo. Yo siempre he considerado que la principal o única función de la política es elevar el nivel de bienestar de la vida de los ciudadanos, ¿no? Si no, pues ¿de qué sirve? Y no es una crítica para ningún partido, que quede muy claro. Es una visión muy clara nuestra, personal. El partido como eje central trae la ciudadanía. Y aquí no se trata de lastimar la inteligencia de ningún ser humano. Se trata más bien de que el ser humano, en el razonamiento lógico, independientemente del motor de la vida, que es la necesidad, pueda discernir las cosas. Y que no sea la necesidad quien lo obligue a conducirse de manera diferente a lo que realmente puede pensar. Si un ser humano en situaciones desesperadas hace cosas desesperadas, y cuando definitivamente no hay para comer, ni para la familia, ni para nada, pues no sé. Yo se las pongo, por ejemplo, en el municipio donde yo vivo, una familia con 1,800, 2,000 pesos, simplemente con 2, 3 elementos, pagando renta, luz, agua, teléfono, sustento y parte de la recreación, que le va a alcanzar. Para empezar es muy difícil. Me voy al otro extremo, ¿no? Vámonos a Jichú, una población pequeña, con condiciones diferentes, con sueldos que les dan 600, 700 pesos a la semana. Yo creo que la verdad los mandamos y los obligamos a muchas cosas. Y yo tampoco digo que a veces el recurso no alcanza, pero diseñemos programas que nos permitan no caer a la posición asistencial. Busquemos la manera de detonarlo de otra forma, ¿no? Sí, claro, detonar el empleo, ante todo. Porque... ¿Cómo? Pues a lo mejor con microempleos, de alguna manera buscando e impulsando proyectos que en el propio municipio pueden tener en sus comunidades y que ellos puedan tener su posibilidad de ingreso con una situación de poder levantar el vuelo ellos mismos, ¿no? Sí, si no hay empleo y ubicado en cada zona y cada región del estado de adecuadas condiciones, ¿no? Porque si vas a meter una, bueno, no sería posible, ¿verdad? Algo que no están capacitados, porque puede pasar ese problema, ¿no? Pongo una empresa y no tengo la gente capacitada y voy a crear empleo para que venga gente de otro estado que está capacitada para ese tipo de empresa. Sí, por ejemplo, ahorita el estado, lo cual reconocemos por parte del gobierno estatal, tiene 2 ejes fundamentales para mí de lo que es la economía en el estado. Lo que es todas las empresas que se han traído del extranjero, en donde hay una inversión económica fuerte y que hay generaciones de empleos que a veces, a lo mejor lo que hay que analizar es el ingreso de los mismos, ¿no? De quienes trabajan ahí. Y la otra es el ramo turístico, están apostando mucho a esas circunstancias, pero estamos hablando de un empleo en esas condiciones y del turismo generado en el estado, que no es malo. La derrama económica está en buenos términos. Por ejemplo, el sector agropecuario hoy sabemos cómo está a nivel país. En el estado, por eso hemos tenido expresiones que ya salieron a la carretera por el pago de sus productos que son bajos y las condiciones que generan. Por eso hablo de ver un poco más por la gente. Sí, definitivamente. Si no es por la gente, pues no tiene caso. Y mientras no haya comida en las mesas y dinero en los bolsillos, pues la gente busca. No hay presentes y futuros cancelados, totalmente. Maestro, diputado Marco Antonio Miranda Mascoro, pues muchísimas gracias. Definitivamente creo que ojalá podamos seguir platicando porque hay muchos temas
Ya incluso esta es la primera charla que tenemos para YouTube y además acabó un poco tarde la reunión y ya también usted debe de estar un poco cansado de esto. Y ya me pasé, ¿verdad? Por mucho. Ya nos pasamos. Pero ahora es que apenas empiezan a platicar. Pero ojalá pudiéramos seguir posteriormente, periódicamente, platicar sobre temas más específicos o sobre iniciativas que vaya usted presentando sobre la marcha. Con todo gusto. Nosotros tenemos una mente muy abierta. Somos sujetos de crítica y muy respetable. ¿Sí? También somos gente que nos gusta opinar y decir lo que pensamos. A veces en el contexto político muchos no lo entienden, pero hoy desde la política podemos educar. Si desde la política educamos, educaríamos en la conciencia del ciudadano y el ciudadano pudiera tener perfectamente definido qué le ofrecemos cada uno de los actores y qué cumplimos, porque mucho ofrece y no cumple, pues la realidad no. Por eso hablo de un mecanismo de transparencia, en donde el ciudadano sea quien opine, pero el ciudadano consciente, real, no sujeto a lo que a veces nos pueden dar, lo voy a decir así, a veces las propias condiciones de los medios, ¿no? Yo creo que hay que poder discernir detrás de la cortina de árboles que puede haber la realidad. Sí, y de ahí la importancia de la libertad en los sistemas de las redes sociales, ¿verdad? Porque es donde el ciudadano puede más libremente expresarse o saber a quién no está contaminado por cuestiones económicas o publicitarias. Pues yo no entraría tanto a eso, porque finalmente sabemos cómo se manejan las cosas, ¿no? Yo por eso parto desde la política o la instancia donde uno esté, seguir educando en un punto de vista. Que la gente lo puede tomar de manera correcta, bienvenida. Que lo puede tomar a mal también, no hay problema, porque es una experiencia de aprendizaje finalmente. Maestro diputado Marco Antonio Miranda Mascorro, pues muchísimas gracias por su tiempo y espero que nos vuelva a Muchísimas gracias, yo estoy a la orden y con mucho gusto. Muchas gracias.